Loco, el video de Disney ya pasó. Sí, se subió y todo. Ahora toca el próximo video. No, ese es el próximo video. Estoy hablando del capítulo 5 de la parte 1 del curso Judaísmo-Cristianismo. ¿Qué? La historia de la Biblia. Ah. Esa de ahí. Bájale brillo. Música. Perfecto. Bienvenidos al video que les prometí, la historia de la Biblia entera en solo unos minutos. Lo mío no es dar muela por gusto, así que vayamos al grano. Coge tu Biblia y sígueme el ritmo. Te advierto que se permite pausar el video. Dios crea el mundo con todo lo que tiene, incluyendo los seres humanos. Adán y Eva son los primeros quienes viven felices en el jardín del Edén hasta que realizan una desobediencia seria a Dios. Son expulsados del jardín y fuera de él tienen a sus dos primeros hijos, Caín y Abel. El primero asesina al segundo, por lo que también es castigado por Dios. Pasa el tiempo y la humanidad se corrompe. Solo un hombre llamado Noé halla gracia ante los ojos de Dios. Entonces Dios le advierte que mandará un diluvio como castigo a los seres humanos, pero que él podía salvarse construyendo un arca, donde debía meter a una pareja, o 7, de todos los animales terrestres y aéreos, y que cualquiera que creyera en él también podía subirse. Noé predica, pero nadie le cree, por lo que al final al arca solo suben él y su familia, además de los animales. Luego del diluvio, los humanos vuelven a crecer y expandirse por el mundo. El último de los relatos de los comienzos es el de la Torre de Babel, cuya construcción se convierte en el origen de los idiomas de la Tierra. A partir de aquí, la Biblia deja de centrarse en la humanidad para centrarse solo en un pueblo en particular, los hebreos. Un hombre llamado Abraham abandona su hogar en Mesopotamia y las creencias politeístas que le inculcaron para creer en un solo Dios omnipotente y omnibenevolente llamado Yahvé, el mismo del que hemos estado hablando desde el principio. Dios llama a Abraham y le promete que de él y su descendencia se hará una gran nación a la cual promete la tierra de Canaán, aquí, lo que hoy es Palestina. Realizan un pacto que significa la alianza de Dios con Abraham. Ese pacto es la circuncisión. Abraham tiene dos hijos, Ismael e Isaac, pero la historia continúa con Isaac. Isaac tiene un hijo llamado Jacob, quien lucha en una ocasión muy extraña con un varón. No se sabe con exactitud si es un ángel o si es Dios mismo, no queda muy claro. Y a partir de este hecho, su nombre cambia a Israel, que quiere decir Dios lucha. Israel tiene 12 hijos y también una hija, pero de ella no se sabe mucho. Uno de sus hijos, José, es vendido por sus hermanos a unos ismaelitas que iban a Egipto. Por cosas de la vida, José termina siendo un político de confianza del faraón. Pasan los años y José vuelve a encontrarse con su familia, los perdona y al final todos los israelitas, o sea, los descendientes de Israel, van a vivir a Egipto. Vuelve a pasar el tiempo y los israelitas, que al principio vivían cómodamente, terminan convirtiéndose en esclavos. En ese momento de dolor y angustia aparece Moisés, un israelita criado por la hija del faraón. Moisés crece y se enfrenta a la esclavitud, convirtiéndose en un enemigo del Estado. Huye a una tierra llamada Madián, donde hace una familia y vive tranquilamente hasta el día en que Dios le encarga la misión de regresar y liberar a su pueblo. Aunque Moisés tiene muchas dudas, Dios lo convence y forjan una relación muy estrecha. El valiente Moisés regresa para liberar a los suyos, se enfrenta al faraón y con ayuda de Dios, paréntesis, aquí es donde ocurren las plagas que azotan Egipto, cierra paréntesis, los esclavos israelitas logran escapar, alcanzan la libertad definitiva cuando Moisés abre el mar rojo para su vida. Entonces Moisés guía al pueblo, primero al Sinaí y luego a la tierra prometida por Dios a Abraham. El viaje está lleno de dificultades, pero tras 40 años el pueblo de Israel logra llegar. Sí, escuchaste bien, 40 años desde Egipto a Palestina. En el camino, el pueblo y Dios forjan una relación tanto en lo bueno como en lo malo. Y al final Israel decide seguir a Yahvé por ser el Dios que los liberó de la opresión y la muerte. Moisés usualmente es el que funge de intermediario y es él quien recibe las leyes para el pueblo israelita. Al final del Pentateuco, Moisés muere y el liderazgo pasa a manos de Josué. El resto de esta parte, que no es historia, es precisamente las leyes y las fiestas que Dios le dicta al pueblo para que el pueblo pueda vivir en comunión con él. Entre esas tantas leyes es donde se encuentran los 10 mandamientos. Seguimos. Josué es un gran estratega militar y él es quien conquista la tierra prometida de los pueblos y reyes que la habitan y luego la reparte en 12 pedazos. Es entonces que comienza la época de las tribus. ¿Por qué
Cada una de las 12 partes era como una tribu distinta de las otras, pero que se ayudaban entre ellas como una sola nación, Israel, regida por un juez. Estamos en el año 1200 a.C. aproximadamente. Todas las fechas que diré en este video son aproximadas. Las tribus de Israel viven tanto periodos de prosperidad como de tragedias, pero después de 2 siglos ocurre un cambio político a raíz de una inestabilidad e Israel se convierte en una monarquía. Su primer rey es Saúl, quien no es del todo querido, ni tampoco gobierna sobre toda la tierra, pero su rival y sucesor, David, es quien realmente une y forja el reino de Israel. Dios hace un pacto importante con David. No solo le promete que su familia siempre reinará en Israel, sino que además el Mesías nacería de su estirpe. El Mesías sería esa persona que en un futuro salvaría a la humanidad de la maldad y el sufrimiento e instauraría para siempre un mundo de paz, libertad y justicia. En griego se traduce como Cristo. David, aunque algunos le valoran muy bien por sus convicciones religiosas, vive como un rey tirano que conquista tierras y oprime a los israelitas, pero mejor no es su hijo, el sabio Salomón. Salomón edifica un templo a Dios en Jerusalén, ciudad capital de Israel, templo que vino siendo como la institución religiosa central, donde vivían y trabajaban los sacerdotes. Después de la tiranía de Salomón, en el año 930 a.C., el pueblo de Israel se rebela contra el reinado y el reino se parte en 2. Escucha bien, al norte, el reino de Israel, que no es el gobernado por la familia de David, y al sur, el reino de Judá, que sí es donde se encuentra Jerusalén y el templo, y sigue reinando el hijo de Salomón. ¿Por qué Judá? Ese era el nombre de uno de los hijos de Jacob y el nombre de la tribu natal de David, que se había convertido en algo así como la tribu capital durante el reinado de este. Te advertí que estaba permitido pausar el video. En el reino del norte no se regresa al sistema de las tribus, sino que se continúa con otros reyes, que después instauran la capital en la ciudad de Samaria. Tanto en el norte como en el sur sigue habiendo reyes durante siglos, y contra ellos se alzan profetas en defensa del pueblo y del Dios del éxodo y la justicia. De hecho, era en las épocas de mayor opresión que la creencia en Yahvé más se reforzaba. A la tiranía de Acab y Jezabel se enfrentó el profeta Elías y su discípulo Eliseo. También en el reino del norte se levantan los profetas Amós y Oseas, quienes escriben sus respectivos libros. Poco después, Israel es conquistado por los asirios, y los que se exilian en el reino del sur son llamados con el tiempo samaritanos. De ahí vienen los samaritanos. Sí, y por favor no interrumpas. Mientras tanto, en el sur, los reyes Ezequías y Josías buscan rescatar la religiosidad en Yahvé, un proyecto defendido por los profetas. Pero su objetivo no cosecha muchos frutos en el corto plazo, pues a sus tiránicos sucesores no le importan lo más mínimo. A los mismos se enfrentan muchos profetas cuyos libros se encuentran en la Biblia: Isaías, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc y Jeremías. También un deuterocanónico está atribuido a Baruc, el escriba de Jeremías. Esta etapa termina finalmente cuando el reino de Judá es conquistado por Babilonia y el templo es destruido. Los habitantes de Judá, que ya empiezan a ser llamados judíos, son exiliados a Babilonia tras haberse quedado sin país. El exilio no dura mucho, ya que el imperio persa derrota al babilónico y el rey Ciro el Grande permite a los exiliados, judíos y samaritanos, regresar a sus tierras, aunque sus países ya no existieran. En esta época es cuando el pueblo reflexiona y vuelve al camino de Dios. Los judíos regresan y construyen un segundo templo, empezando así una época de religiosidad profunda. Aún así, los problemas no desaparecen y siguen existiendo profetas que dan esperanzas al pueblo de un futuro mejor y que denuncian la maldad. Entre ellos están Ageo, Zacarías, Malaquías y Joel. Hasta aquí llega la historia que cuenta el Tanaj, pero recordemos que algunos cristianos agregan otros libros al canon del Primer Testamento, por lo que la historia continúa. El imperio persa es derrotado por el imperio griego de Alejandro Magno en el siglo... ¡Alejandro Magno se! Alejandro Magno. Uno de sus reyes, Antíoco IV Epífanes, llega a ser tan tiránico que por su causa se levanta una revuelta.
la revuelta de los macabeos. Esta familia, con ayuda de Dios, logra expulsar a los griegos de la tierra prometida y da a la misma un pequeño periodo de independencia. Por estas fechas, el último siglo antes de Cristo, Palestina estaba dividida en tres partes fundamentales: Judea, Samaria y Galilea. Los samaritanos vivían en Samaria y los judíos en las otras dos. El resto de los libros del Testamento lo componen canción y poesía, sabiduría y proverbios, atribuidos a diferentes autores a lo largo de esta historia que acabo de contar. En la Biblia también hay novelas, las cuales por cierto me gustan bastante. La de Ruth, ubicada en la época de las tribus, las de Jonás, Tobit y Judith, ubicadas en la época de los reinos, la de Daniel, ubicada en la época del exilio, y la de Esther en la época de la dominación persa. El libro de Job no tiene una ubicación histórica clara. Hemos terminado con el Primer Testamento, pero ¿qué pasó después? Pues una vez más, los reyes judíos no demuestran ser mucho mejores que los griegos, y son finalmente conquistados por el Imperio Romano en el 63 a.C. Medio siglo después nace un judío llamado Jesús de Nazaret, en quienes muchos reconocen al Hijo de Dios y al Mesías esperado por los judíos. Jesús comienza un movimiento cuyo eje central es la reinterpretación de las Escrituras, el amor, el perdón, la vida y la justicia. Anuncia el reino de Dios y libera a las personas de las cargas que ponen sobre ellas las leyes religiosas. Su mensaje es llamado como Evangelio. Jesús no solo propone una nueva relación con Dios y un nuevo pacto, sino también se enfrenta a los poderosos del mundo, a los sacerdotes judíos del templo, a los reyes judíos y a los emperadores romanos, culpables de la opresión, la guerra, el hambre y la comercialización de la religión. Por meterse con los poderosos del mundo, precisamente, Jesús es encarcelado y condenado a muerte en la cruz. 3 días después resucita y encomienda a sus discípulos la misión de llevar el Evangelio y el mensaje de la salvación al mundo entero. Los discípulos de Jesús, entre los que se encuentran María Magdalena y Simón Pedro, comienzan a difundir el mensaje de Jesús y a ser adeptos. Poco a poco el Evangelio traspasa las fronteras judías y llegan al mundo griego. Los convertidos a esta nueva secta judía son llamados como cristianos, y su diferencia fundamental con los otros judíos es la creencia en que Jesús era el Mesías. En este proceso de transición de la secta a ser una religión universal aparece la figura de Pablo de Tarso. Pablo, en un principio perseguidor de cristianos, se convierte al cristianismo y lleva adelante la misión personal de difundirlo por todo el Imperio Romano. Cosecha muchos frutos, funda muchas comunidades y escribe muchas cartas que figuran en el Segundo Testamento. Como figura influyente dentro del cristianismo, logra convertirlo finalmente en universal y popularizarlo en muchos lugares desde Palestina hasta Roma en sus viajes misioneros. La historia contada del Segundo Testamento termina con la llegada de Pablo a Roma, donde su mensaje y enseñanzas son bien recibidos por los romanos. Se sabe que, después de aquí, Pablo, Pedro y muchos otros cristianos fueron asesinados por el emperador Nerón. En tiempos contemporáneos fue que se escribieron los 4 evangelios que relatan la vida y obra de Jesús, así como el resto de cartas del Testamento y el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis cierra la Biblia como una esperanza universal, el fin del mundo de la maldad y el dolor, y la venida de un mundo nuevo de paz, libertad, justicia y gozo para todos y para siempre, cumpliéndose así el sueño de Moisés, de los profetas y de Jesús. Espero que el video te haya gustado y hayas aprendido un montón. Si llegaste hasta acá, te invito a compartirlo para que más personas conozcan y tengan una cultura general sobre el libro más influyente de todos los tiempos. Deja tu like, comenta y suscríbete, y nos vemos en la siguiente parte de esta serie. Que la paz sea contigo.